ya seguimos aquí en Paraguay Noticias y el tema educativo ha sido un tema de preocupación no solamente para los padres, quienes nos quedamos también en cuarentena con nuestros hijos en la casa, sino que para todo el mundo, ¿verdad? Es una nueva oportunidad que se nos presenta también para poder utilizar quizás todos los mecanismos tecnológicos a distancia y de creatividad a modo de que la educación en el mundo no pare. Y por supuesto en Paraguay también se ha hecho lo correspondiente y ahora vamos a conocer un poco más sobre estas plataformas que ya se encuentran disponibles también en línea. Nos acompañan aquí en piso el viceministro Fernando Griffith, él es viceministro de Culto. ¿Cómo le va, viceministro? Gracias por acompañarnos. Muchas Buen día. gracias, muy bien, Jenny, muy bien, muy contento. Y también nos acompaña aquí en piso Robert Cano, viceministro de Educación Escolar Básica. Viceministro, bienvenido también. Gracias, Jenny, un gusto estar aquí. Viceministro Fernando Griffith, decíamos que parte de este proceso ya había sido iniciado por el Ministerio de Educación en nuestro país. Sí, ya el proceso de llevar a los docentes, a los supervisores, a los directores de colegio hacia el mundo digital ya se inició el año pasado. El año pasado hicimos, por ejemplo, una capacitación para futuros directores de colegio que fue muy buena, una capacitación en línea con 6.000 participantes, por ejemplo. El año pasado ya en una de las plataformas que te vamos a presentar hoy, ya teníamos interactuando a unos 20.000 docentes más o menos, ¿verdad? O sea, este proceso ya se inició, pero lógicamente ahora se acelera ante esta circunstancia. Bien, y decíamos, bueno, un proceso que se ha iniciado también en Paraguay, así que, y algo nunca visto en todo el mundo con este tema de la pandemia, viceministro Cano. Ya el viceministro Griffith nos va a mostrar también algunas herramientas de estas plataformas, pero arrancamos con usted, viceministro Cano, para conocer un poco más sobre lo que ya está disponible, así que le invitamos al viceministro Fernando Griffith que tome asiento. Ya en un ratito vamos a seguir con él y nosotros aquí ya para conocer, así que atención a los padres, también obviamente docentes que están sumándose también a toda esta nueva corriente de poder tener y no parar la educación a pesar de la pandemia, viceministro. Sí, realmente esta situación nos desafía a todos, desafía al mundo a encontrar soluciones creativas para que la educación continúe. En ese sentido, así como expresaba Fernando, ya el año pasado comenzamos nosotros un proceso de virtualización de repente de la formación y 6.000 actores educativos han sido formados el año pasado en un curso bastante interesante. Pero esto en particular, con la alerta de la pandemia, comenzamos a desarrollar rápidamente una plataforma que es la que hoy día está desde la semana pasada ya disponible. Esa la hicimos en forma emergencial y que tiene una estructura bastante sencilla. Para acceder a la plataforma, que es de acceso público, cualquiera puede ingresar, se ingresa al link aprendizaje.mec.edu.py. Repito, aprendizaje.mec.edu.py y ahí entramos con esto, ¿verdad? La estructura es muy sencilla, obviamente el mensaje de todos los paraguayos es este, es un mensaje que tenemos que apoyar todo, entonces eso forma parte del menú de inicio de nuestra página. Y ahí hay dos apartados, uno para docentes y otro para estudiantes. Les comento que esta plataforma está en constante proceso de mejora. Docentes y estudiantes nos dan permanentemente retorno y con eso vamos alimentando en base a lo que nos están sugiriendo nuestros usuarios. Ahora, esto está disponible para tanto instituciones públicas como privadas. Así es para toda la educación paraguaya, inclusive de cualquier parte del mundo también. Y lo que hicimos básicamente es dar un apoyo concreto en el apartado de docentes, que es el que estamos viendo ahora. Cuando uno ingresa al apartado de docentes puede ver 15 pestañas diferentes que van desde el prejardín hasta el tercer curso, el último año de la media, donde docentes de cada uno de estos grados puede hacer uso de las sugerencias, de las tareas, de las actividades que ahí recomendamos para cada día de la semana. Entramos, por ejemplo, en tercer grado, entramos al tercer grado y vemos que, hay pestañas para cada día y cada día tiene un área específica que se trabaja, se puede descargar la actividad, esa actividad es la sugerencia de parte del Ministerio de lo que debería de alguna forma desarrollar. Esto es para el día 1 ya de la semana pasada, del lunes 16 de marzo. Entonces, por fechas, todo. Sí, vamos teniendo día por día las actividades cargadas permanentemente. Entonces, con eso, el docente, independientemente del grado en el que se encuentre, tiene una actividad concreta que el Ministerio recomienda. Y recomendamos justamente porque en esta etapa de pandemia, donde todos estamos en nuestros hogares, queremos también alinear los esfuerzos al del Ministerio de Salud
para que en las casas también aprovechemos este momento para formar a los niños y concienciar a las familias acerca de la importancia de quedarse en casa, de las medidas preventivas. Entonces, por eso es que es importante que las primeras actividades de los días, y cada día también tiene un contenido vinculado a eso, porque esta situación realmente nos obliga a hacer, tiene un impacto importante en la costumbre de la gente. Entonces, ahora, los docentes bajan esto y envían... Claro, y hay mecanismos de comunicación ya establecidos. O sea, los docentes tienen grupos de WhatsApp con los padres para los más pequeños y directamente con los estudiantes para los más grandes. Entonces, ya socializa por los mecanismos tradicionales de comunicación que son familiares a la gente. Entonces, de esa forma, esto puede llegar rápidamente a los estudiantes a través de esos mecanismos. Ahora, esto se puede bajar, viceministro, desde cualquier celular incluso. Exactamente. Una tablet, es más, un celular. El diseño, y es justamente la tarea que estamos, y decía que está en permanente proceso de actualización. Esto está, vemos que se puede descargar desde el celular y tenemos un retorno de parte de algunos usuarios donde, como verás acá, hay un archivo en PDF. Sí. Eso vamos a disponibilizar también en imagen, porque no todos los teléfonos a veces pueden abrir PDF. Entonces, esas recomendaciones que nos están dando nuestros usuarios las estamos tomando y vamos mejorando progresivamente esta plataforma, que tiene una muy buena receptividad justamente porque es liviana, porque es amigable y no tiene muchas complicaciones. Vino y se creó exclusivamente para esto, para apoyar a docentes y estudiantes en este proceso. Entonces, esta es una herramienta que ya está disponible, tiene muchos usuarios y permanentemente, como te decía, estamos mejorándolo en este sentido. Si entramos en estudiantes... Ahí venimos a divertirnos, sí, en buen sentido. Estudiantes. Cuando entras a estudiantes, te encontrás con una plataforma que el MEC disponibiliza para todos los estudiantes, una cantidad inmensa de recursos didácticos. Si podemos entrar, por ejemplo, a esto. Acá pueden ver, vamos a ir moviendo un poquito. Todo esto está. Todo está. Son recursos que están de distintas características. Hay bibliotecas digitales, hay... está algo que es muy interesante porque tiene un contenido importante que es esta. Esta en particular recomendamos mucho, el Khan Academy, que ya es célebre porque tiene clases dictadas por docentes de todas partes del mundo, pero con una didáctica muy apropiada. Y algunas que son muy interesantes también, acá hay para todos. Y estamos trabajando, creo que la semana que vino, a fines de esta semana, ya vamos a disponibilizar lo que llamamos el catálogo. Hoy día uno entra y tiene que navegar, tiene que ir probando en qué consiste cada uno de los elementos que tenemos. Pero vamos a disponibilizar el catálogo donde vamos a tener, si yo quiero de repente profundizar un poquito sobre algún concepto matemático específico, bueno, vamos a tener ahí un buscador, que bueno, eso va a estar, por ejemplo, en este elemento. Ya entonces, todo organizado. Todo organizado para que ayude un poco. Y entrando pues, a este es un laboratorio virtual. Sí. Y divertido, por sobre todas las cosas, porque tiene muchísimas herramientas que nos permiten ir profundizando algunos conceptos. Hay varios, desde aritmética básica hasta conceptos de física y química incluso. Son simuladores. Es un gran laboratorio virtual que nos permite experimentar y aprender jugando, porque muchas veces lo que pasa es que uno no tiene conceptos, resuelve hasta mecánicamente los ejercicios, pero no internaliza lo que pasa en el concepto. Claro. Eso se consigue con la práctica, con el laboratorio, con la experiencia evidencial. Entonces, esto le permite al estudiante y al docente también, utilizando en sus clases, tener herramientas que le permitan profundizar estos elementos. Vamos a un ejemplo, por ejemplo. Este es el laboratorio de péndulo, por ejemplo. Un concepto muy sencillo. En introducción vemos. Entonces, en este simulador, básicamente el periodo de un péndulo depende de la longitud y la gravedad. Básicamente eso, ¿verdad? No tanto de la apertura angular. Entonces, uno puede variar la longitud. Ir probando. Entonces, sí, la masa o la gravedad. Si estamos en la Tierra o si estamos en algún otro entorno. Entonces, uno va simulando esta masa. Puede variar los elementos que de alguna forma determinan el periodo del péndulo en sí. Puede ir variando y jugando, por así decirlo, en una forma divertida de ir viendo eso. Ahora, el desafío de esto es abismal. Decíamos, nunca antes estuvimos en una situación como esta y esta puede ser una oportunidad también, ¿verdad? De involucrarnos más quizás también nosotros padres, de que en realidad ahora sí seamos una verdadera comunidad educativa, todos involucrándonos y de una manera tan pedagógica, ¿verdad? Tan divertida, tan dinámica. ¿Quién no quiere estudiar así todos los días en realidad, verdad? Y fíjate que cuando analizamos con el equipo que trabajamos hasta tarde todos los días,
entendemos, es cierto, esta situación nos obliga a sacar lo mejor de cada uno de nosotros, pero también cuando esto pase, cuando esto termine, la ganancia va a ser mucho mayor. Nos hemos visto empujados a introducir la tecnología como estrategia. Esto, en un proceso relajado, imagino que va a tardar mucho tiempo en entrar al sistema educativo, pero hoy día, en procesos acelerados, creo que finalmente cuando esto termine y volvamos todos a casa y podamos abrazarnos de vuelta en las clases, vamos a haber incorporado en este proceso de crisis herramientas que de otra forma nos hubiese llevado más tiempo asimilar. Entonces, creemos que lo que estamos haciendo, como bien decíamos en el equipo, va a contribuir a ganar tiempo y acelerar los procesos de mejora que estamos queriendo llevar adelante. Bueno, y de esa evolución de la que tanto se ha hablado en estos días, están en estas herramientas, ¿verdad? Empezar también a evolucionar nosotros con todos los recursos que tenemos, con todo lo que se puede hacer desde diferentes sectores. Ahora, esto no tiene ninguna restricción, esto está libre para todos, padres, docentes, alumnos, es decir, todos pueden ir aprendiendo, incluso los juegos, viceministro. Sí, esto va a quedar, como decimos siempre, esto vino para quedarse. Tengo entendido que una vez que el docente conozca esto, porque ahora nos vemos obligados a explorar opciones diferentes de llegar a los estudiantes, entonces, de aprendizaje. Entonces, con esto creo que ya va a formar parte de lo cotidiano cuando esto sea superado y vamos a tener una educación diferente. Va a ser un antes y un después, pero para bien. Esto que estamos viendo, ciertamente es un poco incómodo para todos porque nos obliga a salirnos de la zona cómoda, pero creo que el proceso que estamos atravesando es, por lo menos para el sector educativo, altamente positivo porque nos permite a todos tener una especie de curso rápido de utilización de tecnología en los procesos educativos. Bien, y también la necesidad de esto que tanto se viene hablando hace tiempo, de poder democratizar las herramientas virtuales, de poder brindar y dotar de toda la infraestructura a que las escuelas, las casas, las comunidades puedan estar conectadas realmente, físicamente, y tener los recursos para poder acceder a todo esto, viceministro. Claro, como eso le decía el ministro, esto rompe de repente las paredes de las escuelas y hace que uno tenga disponible en su casa herramientas en cualquier momento y en cualquier lugar también. Bien, incluso el prejardín ya tiene aquí su pestaña, para los más pequeños también, que es algo nuevo también dentro de nuestro sistema educativo. Empezó hace poquito tiempo nada más a implementarse también todo lo que es la educación, la primera educación, la educación en primera infancia. La educación inicial, justamente. Inicial, Y ese es un desafío muy importante para el país y para la región. Está más que demostrado que los primeros años, antes del primer grado de escolarización, son fundamentales en la trayectoria educativa del estudiante. Entonces, estamos llevando adelante este proceso, progresivamente queremos, porque también es romper un poco con la cultura. La gente a veces no quiere desapegarse del pequeño y se entiende que es así. Sin embargo, el proceso está demostrado, la estadística y los estudios demuestran que los primeros años en jardín, prejardín y preescolar marcan para bien un progreso importante en la trayectoria educativa del estudiante. Ahora, cada día es un desafío nuevo para todos los sectores, tanto para nosotros desde la comunicación, para los que están en el ámbito de la salud, que obviamente tienen el gran desafío de poder contener esta pandemia, y la educación obviamente también. Todos los días estarán manejando qué hacer, qué hacemos con, incluso cambiar, o se plantea cambiar las formas de evaluar, viceministro, ¿verdad? Porque no vamos, obviamente después de esto no vamos a irnos con el calendario normal de, bueno, vamos a tomar exámenes a partir de ahora, ¿verdad? O sea, todo cambia, el paradigma está cambiando también en la educación. Sí, como decía, esta situación nos obliga a todos a sacar lo mejor, a ser creativos y a tener respuestas a preguntas que a lo mejor surgen día a día también. Entonces, el equipo está sumamente comprometido, tenemos reuniones diarias con el ministro hasta altas horas de la noche porque este momento nos obliga a quienes estamos con la responsabilidad de tomar las decisiones a dar mucho de tiempo personal y familiar también, pero vale la pena porque estamos aprendiendo mucho y vemos que la gente está respondiendo. Por más que implique para todos una especie de cambio cultural, cambio de hábitos, esto nos está ayudando a acelerar procesos que en otro caso nos hubiesen llevado años. Ahora, ¿cómo se va a hacer, por ejemplo, con aquellas instituciones o aquella población que tiene algún tipo de
de componente inclusivo. Estamos hablando de las comunidades indígenas, también la comunidad de la población con algún tipo de discapacidad. Esto se va a ir adaptando también a estas poblaciones, viceministro. Claro que es así realmente. Esto salió de forma en tiempo récord y alcanza a un porcentaje importante de la población. Cuando hablamos de la solución de acceso, tenemos la estadística de la Dirección de Estadística y Censos, donde habla que el 97% de los hogares tiene algún teléfono móvil. Sí. Y la mayoría de los teléfonos, un 97% también de esos teléfonos tienen capacidad de traficar datos, de transmitir o recibir. Entonces la posibilidad de que las familias accedan a este tipo de soluciones es altísima. Estamos llegando a un 95% de la población. Y para la población que por alguna razón, por la cobertura, por la distancia, ya estamos trabajando con opciones. Paraguay TV es un aliado estratégico en este proceso. También las radios comunitarias para poder llegar con estrategias así bastante particulares a esa población que por alguna razón, por la distancia, por la poca cercanía a los medios masivos de comunicación como Internet, están por el momento sin tener alguna opción válida. Viceministro, ¿cuál es la recomendación a toda la comunidad educativa? Y vimos también en estos días a modo de memes, a modo de bromas, ¿verdad? Estoy consiguiendo la vacuna del COVID con los padres, con los chicos haciendo la tarea, como que obviamente uno no tiene tampoco medido cuánto de tarea recibe, cuánto de tarea está dando quizás en el caso de los docentes, es decir, todo a su tiempo también en medio de esta gran evolución que tenemos, ¿verdad? Sí. A modo de no desesperar, yo estoy saliendo de una cuarentena de 15 días también con un niño de 3 años, ¿verdad? Y cada día era, bueno, hoy el color naranja, hoy pintamos naranja. Te pasabas un día y dejaste de hacer 2, 3 colores, ¿verdad? Es decir, ni quiero imaginarme los padres que tienen 2, 3 hijos y con chicos ya en el segundo, tercer grado. Es decir, hacerse de tiempo, que este momento de estar en casa también podamos aprovechar para estar conectados, pero no perder tampoco eso que es tan esencial de poder comunicarnos el uno al otro y estar conteniéndonos en familia en esta etapa tan difícil, ¿verdad? Tocaste un punto muy importante que trasciende lo educativo. Cuando hablamos de que a nosotros de alguna manera esto nos obliga a acelerar el proceso, eso es una realidad, nos obliga a instalar plataformas y estrategias que de otra forma nos iba a costar mucho tiempo, nos ayuda de alguna forma a instalar esto. Pero también es cierto lo que decís, la mejor manera de poder atenuar los efectos de esta pandemia es quedarnos en casa. Aunque nos cueste, aunque nos esforcemos y nos resulta muy cómodo, es una necesidad, es la única manera en la cual esto se puede frenar. Pero también, como bien decías, es el momento de acercarnos. Este mundo tan frenético, este mundo tan hasta por así decirlo, que pierde los valores esenciales por lo inmediato, nos obliga de alguna forma a que el espacio familiar se reconstruya y podamos de repente recuperar algunos lazos que por alguna razón se han perdido. Así que yo creo que la ganancia social en general, en la conciencia colectiva, en el proceso de acercarnos como seres humanos, en la solidaridad, en la comprensión, en la empatía de los paraguayos, pienso que al final de esto nos duele, nos incomoda, pero creo que vamos a ganar mucho con esto, porque todos juntos saldremos de esto. Exactamente, bueno, y con todos estos elementos que mencionaba el viceministro, nosotros vamos a continuar en instantes con otra herramienta o con otra parte de estas salas virtuales que ya están disponibles del Ministerio de Educación, así que gracias al viceministro Cano, el viceministro Fernando Griffith ya se prepara también, nosotros vamos a seguir en instantes con él, hacemos una pausita, no se muevan que ya volvemos. Bien, y seguimos aquí en Paraguay Noticias y ya con el viceministro Fernando Griffith, viceministro de Culto, también conociendo un poco más sobre estas salas virtuales, viceministro, y reiterar lo que ya decíamos al inicio, el gran desafío que tenemos como
no como país solamente, sino que como esta humanidad que está enfrentando una pandemia en donde la educación no debe parar. Así es, y recién tus palabras me hicieron acordar algo muy importante, ¿verdad? En estas situaciones complicadas siempre nos ayudan a discernir los tiempos, ¿verdad? Los tiempos que estamos viviendo, las actitudes de las personas. Hay distintas actitudes, ¿verdad? Uno puede ver, el ministro decía ayer, el héroe y el antihéroe, ¿verdad? Aquel que entiende que esta es una oportunidad realmente de hacer cambios, de profundizar en esa transformación de nuestra nación, y otros que a lo mejor no entienden tanto, pero que también son muy importantes, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ver en esta situación una gran oportunidad, ¿verdad? Y el mundo digital es una oportunidad para el Paraguay, ¿verdad? Vos usaste la palabra oportunidad y me hizo acordar de Victor Hugo, un genial escritor francés que en el siglo XIX, imagínate lo que él era tan popular que en su funeral hubo millones de personas, ¿verdad? Y él decía, en los tiempos difíciles, en los tiempos oscuros, vemos actitudes como el futuro tiene muchos nombres, decía. El temeroso, para el temeroso es la dificultad. El futuro se ve como dificultad. Para el débil se ve como dificultad, mejor dicho. Para el temeroso se ve como la oscuridad, pero para el valiente se ve como la oportunidad. Entonces, hoy es la oportunidad de hacer cambios, ¿verdad? Y nosotros tenemos que pensar en esta situación, y el MEC, por supuesto, como rector de las políticas públicas educativas, tiene que mirar y ya lo estamos haciendo. Te contaba que el año pasado estuvimos con una plataforma haciendo videos educativos para los directores de colegios, ¿verdad? Cómo gestionar la administración del colegio, cómo acompañar pedagógicamente a los docentes, cómo intervenir en el aula con sus innovaciones, la parte legal, todas las leyes de educación. Bueno, todo eso se fue gestando el año pasado, y eso hizo que 20.000 docentes finalmente interactúen con otra plataforma que yo te voy a mostrar en este momento, que estamos lanzando juntamente con la que explicó Robert. Sí. La que explicó Robert se llama aprendizaje.mec.edu.pi, y ahí están esos recursos que él te estuvo explicando. Pero esta es Microsoft Teams, es la segunda plataforma que el MEC va a integrar como elemento de creación y administración de aulas virtuales. Lo que estamos haciendo ahora mismo, lo que arrancamos ya hace un tiempo, pero seguimos haciendo, es creando aulas virtuales. Por cada aula física hay su correspondiente, hay ya en algunos casos, y habrá su correspondiente aula virtual. En este momento ya hay creadas 1.800 de esas aulas, ¿verdad? Hay cuentas de usuario para docentes, más o menos en este momento unas 35.000 creadas, ¿verdad? Eso ya es casi el 50% de nuestra matrícula, ¿verdad? de nuestro staff docente. Están creadas todas las cuentas administrativas, estamos hablando desde el ministro hasta los directores de colegio. O sea, todo el organigrama. Todo el organigrama, el árbol o la pirámide está creada, y en este momento estamos día tras día, hora tras hora, entrando a interactuar. Anoche, por ejemplo, hasta las 11:30 de la noche estuvimos con todos los supervisores de Central. El día anterior tuvimos reuniones virtuales con los supervisores de Itapúa, de Alto Paraná, de Amambay, de Alto Paraguay. Y esas reuniones se va bajando el sistema para que luego llegue al director, y luego del director a los docentes, y de los docentes a los alumnos. Entonces, si vos estás, por ejemplo, en séptimo grado, vos vas a tener tu séptimo grado también su contrapartida virtual. Entonces, en tu aula virtual aparece tu nombre, están tus notas, están tus tareas, está tu docente, todos tus docentes. Si en el séptimo grado tenés una profesora de A, B, C, X materia, todos esos docentes estarán en tu grado y estarán impartiendo clases en tiempo real y también en tiempo diferido. O sea, las aulas van a funcionar regularmente también en el mundo virtual. Ahí el docente va a estar dando clase, sus alumnos van a estar viéndole y escuchándole. Ellos también, si utilizan una cámara, se les va a ver a ellos.
no solamente eso, sino que las clases quedan grabadas. Entonces, si vos no tuviste una buena conectividad o estás en una zona más difícil, te vas a poder conectar después o vas a simplemente bajar los materiales o vas a ver toda la conversación porque también queda por escrito todo lo que se escribe. O sea, son herramientas poderosísimas que integradas a esto, por supuesto que van a dar un gran fruto. No sé si Fabián, si estás ahí, si me puedes poner lo que es el Teams. Por ejemplo, este es el 7º grado. Y en el 7º grado nosotros vemos quiénes están interactuando, vemos las conversaciones. Si vamos a archivos, podemos ver en los archivos, ahí en archivos, todos los archivos que fue el docente agregando al aula. No sé si en este caso habrá dejado ya algo, pero por ejemplo ahí ya vemos un archivo, pero esto va a estar lleno de archivos, ¿verdad? Claro. El PowerPoint que compartió, el video que compartió, inclusive el docente puede compartir su pantalla, porque él está trabajando y el alumno está trabajando también, ya sea con su celular o con su computadora. Y el docente puede hacer visible su pantalla. Como un pizarrón. Como un pizarrón, y empezar a hacer los ejercicios ahí, y el alumno puede preguntar, puede interrumpir. Todos los alumnos pueden interactuar con su docente, ya sea con cámara o sin cámara. Puede ser simplemente por audio, pero la cámara está disponible para ser usada. O sea, es un gran salón virtual. Es un aula virtual, 100% virtual, cada uno desde sus casas, pero aquí, por ejemplo, se integran las dos plataformas, la que te explicó Robert, y acá estiramos ejercicios que son de matemática, que vienen de la... Si podés entrar ahí, Fabián, a uno de estos. Acá, por ejemplo, están ejercicios de matemática, y esto tiene un sonido que cuando uno se equivoca, por supuesto sale la equivocación, y acá, por ejemplo, dice 2 por 1, entonces tenemos que elegir, contar, ¿cuánto sería eso? 2 por 1, entonces vemos 2 cuadros y deberíamos poner un 2 acá. Si ponemos un 2, entonces esto es para los primeros grados, ¿verdad? Claro. Pero esta herramienta es aplicable desde los primeros grados hasta los últimos. Solamente que los objetivos van variando, las capacidades van variando y por supuesto la aproximación o la estrategia del docente va variando. En los grados inferiores, por supuesto, va a requerir que el papá y la mamá puedan controlar o interactuar también ellos y ser gestores del aprendizaje, ¿verdad? Lo que quiero resaltar es eso, la oportunidad que hoy tenemos, ¿verdad? Que no teníamos en el pasado. Eso nos pone en una situación de conquista, no en una situación de derrota. Por eso es que nos entusiasma. Todo el día estamos nosotros con esta plataforma, con estas plataformas. Como un juguete nuevo, ¿verdad? Claro, con mis hijos yo juego a hacer circuito. Esos laboratorios virtuales que te mostró Robert son poderosísimos. Hay cosas que yo hoy estoy entendiendo que que incluso viniendo de carrera científica nunca había entendido. Y ahora con estos laboratorios virtuales puedo ver, ¿verdad? Puedo ver el poder que hay en el mundo virtual. Y esto me traslada, viceministro, a las diferentes situaciones que tuvimos ya nosotros como país, incluso con el tema de las inundaciones, por ejemplo. Hemos tenido años en que las clases, las vacaciones de invierno se han alargado incluso por las altas temperaturas, es decir, tantos tipos de situaciones en que necesitábamos esta herramienta que a partir de ahora, con lo que se venga también... Esto ya queda. Ya queda. Esto ya queda, estas son plataformas. El Microsoft Teams tiene al MEC se le cedió una licencia perpetua. Eso iba a mencionarle, viceministro. Esa es la novedad. El Ministerio de Educación y todas las instituciones tienen la habilitación con la licencia correspondiente. Todo el sistema público, y hay que resaltar eso, todo el sistema público puede acceder al Microsoft Teams y todo el Paraguay a la otra plataforma. Sí. Pero hablando específicamente, mira todo lo que hay anexo en el Teams, ¿verdad? No solamente eso, si vos sos estudiante o docente o administrador del sistema público, pero vamos a los estudiantes, tenés disponible para vos 5 terabytes en la nube. Imagínate, Jenny, yo desde el año 2010 más o menos que vengo acumulando archivos digitales, videos de todo tipo, viaje, fotos, todo eso no ocupa 1 terabyte. Y hoy cada alumno del sistema público tiene a su disposición en la nube 5 terabytes. Y cada docente. Eso es extraordinario. Infinito, sí, no solamente realmente. eso,
No solamente eso, estamos hablando de un sistema que nos permite hacer cosas que nunca pudimos hacer. Por ejemplo, vos sos docente de física o de química y vos tenés tu contraparte en Carapeguá, en Encarnación, en Ciudad del Este. Vos podés hacer proyectos colaborativos con todos los docentes de química. Por ejemplo, un proyecto puede ser construir una solución práctica para fertilizante, por ejemplo. Entonces, construir con tus alumnos una solución en términos de fertilizante para A o B cosa. Un trabajo científico, vos podés encarar como docente de química en procesos colaborativos, así como decía Vygotsky, ¿verdad? El aprendizaje social, el aprendizaje en grupo, que es el que más rinde. Claro. Eso puede ocurrir hoy. Podés hacer concursos, ¿verdad? Podés hacer concursos de historia, por ejemplo, para el tercer año. Nos ponemos en línea 10.000 participantes y un concurso en línea. O, por ejemplo, el propio ministro o cualquiera de los viceministros podemos entrar a dialogar, por ejemplo, cada jueves a las 6 de la tarde con los 660 supervisores del Paraguay. Ahora, precisamente eso, con esta herramienta, viceministro, esto permite también poder acortar esas brechas que existían físicamente con los propios docentes, por un montón de inconvenientes, quizás de tiempo, de distancia, pero hoy, gracias a esta herramienta, las brechas se van a cortar. Claro, porque el Paraguay no es un país pequeño, ¿verdad? A pesar de que hemos repetido esa mentira por muchos años, el Paraguay es un país extenso, ¿verdad? Si yo quiero ir hoy a Alto Paraguay, a Isla Margarita, hace 2 días estábamos conectados con Robert, con la supervisora, con la directora departamental de Alto Paraguay, y ella estaba en Isla Margarita, imagínense, y hablando con ella. ¿Cuántas horas nos llevaría llegar a Isla Margarita? Y no solo eso, terminar la reunión en Isla Margarita con los supervisores de Alto Paraguay y en 30 segundos estás con los supervisores de Itapúa. ¿Cuánto le ahorra eso al Estado? En viáticos, en hoteles, en cubiertas, en aceite de vehículos. Tiempo. Ahora, obliga a todos realmente, porque obviamente... Y tiempo, porque al momento de tener una dificultad o un inconveniente en cierta región, eso implica gerenciamiento, implica Fernando, poder dar soluciones. Bueno, en un solo día estuviste en 3 puntos distantes del país. Estuvo en Amambay, en Ñembucú y en el Chaco Central, en un solo día. Sí. Físicamente imposible hacerlo. Claro. Y la experiencia, pues yo digo, es fantástica. Por eso, Jenny, vos nos ves ahora en medio de esta pandemia a los dos entusiasmados, no asustados. Porque estamos viendo el poder, porque tanto Robert como yo, Celeste, el ministro, somos apasionados por la educación. Y vemos que esta es la gran oportunidad que el Paraguay necesitaba. Claro, esta situación nos acelera eso, pero ya veníamos trabajando con tecnología. Ya veníamos, y esto no es la culminación, sino es el dar a conocer un proceso que ya empezó, pero que hoy tiene la oportunidad de brillar, hoy tiene la oportunidad de hacer un cambio realmente en nuestros docentes, que son el centro de nuestro sistema educativo, ¿verdad? Hoy el docente con esto se va a poder apasionar y va a poder generar en el aula esa magia, ¿verdad? Eso que es tan profundo, ¿verdad? Que es que vivir una experiencia con sus alumnos, ¿verdad? Aunque él no esté físicamente con ellos hoy, él va a poder vivir esa experiencia. Y el cambio es intergeneracional, ya sea para los docentes que quizás ni se aproximaron a esto, ni tuvieron quizás en el imaginario de una producción cinematográfica, quizás... Así es. Y los jóvenes, hoy, los chicos que hoy tienen insertos en la sangre la tecnología. Así es, y tenemos que derrumbar mitos, ¿verdad? Porque hay veces que los adultos, y sobre todo los que somos migrantes digitales, no nos damos cuenta. Acá estamos viendo videos, por ejemplo, que se grabaron incluso en este mismo estudio, ¿verdad? Donde docentes están haciendo las aulas, las clases, a través de videos, y esos videos también se van a disponibilizar, se están disponibilizando en este momento en esas plataformas que Robert te mostró, ¿verdad? Vamos a ver un poquito del video, a ver si podemos escuchar un poco lo que fue también ya parte de este material procesado por el Ministerio de Educación. Ahí escuchamos. Tenemos que lavarnos las manos.
Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que súper bien y que no hayan salido de sus casas. Hoy vamos a trabajar con ustedes, con los chicos y chicas del 5º grado. Vamos a tocar el tema de área Ciencias Naturales y Salud. Hoy vamos a aprender un tema muy importante, que es la higiene de las manos. ¿Está bien? Este primer ejercicio que tenemos que hacer dice: observo el dibujo, luego realizo las actividades con mi familia. Acá tenemos esta imagen que también ustedes tienen en sus libros. Dice, higiene de manos. Después de toser o estornudar, así como después de tocarse la nariz o la boca. En ese momento tenemos que lavarnos las manos. Después de cuidar a un enfermo, antes, durante y después de manipular alimentos, después de tocar animales o sus desechos, después de usar el baño o áreas comunes. Ahora que ya sabemos en qué momento lavarnos las manos, vamos a responder estas siguientes preguntas. ¿Por qué es importante el lavado? Claro, entonces esto nos va a permitir, Jenny, Sí. llegar a cada lugar, a cada casa. Una preocupación que lógicamente surge es cuántos tienen acceso a Internet, ¿verdad? Y el otro día Robert vino con unas estadísticas, que ama las estadísticas, Robert, que viene de encuestas y censos, en encuesta permanente de hogares 2018, sí. El 97% de los hogares en Paraguay ya tiene un teléfono móvil capaz de interactuar con Internet. Acceder. Y de ellos, el 95%, me decía Robert, es capaz de tener esa conexión en ese momento que nosotros que estamos disponibilizando al sistema educativo. El ministro se reunió hace unos días con las operadoras. Fue en Conatel, ¿verdad? Conatel. La semana pasada. Y ahí les solicita la colaboración de que los costos del ingreso a estas páginas sean gratuitos para los estudiantes, ¿verdad? Y que incluso puedan dar la infraestructura para que estos servicios puedan Exacto, ser... pero siempre teniendo en cuenta que nuestra matrícula, la mayor parte de nuestra matrícula está en zonas donde hay cobertura de celular. Hay un pequeño grupo que probablemente sea, no sé cuánto, Robert, menos del 10%. Menos del 10%, probablemente un 6-7%, que está en zonas donde no hay buena cobertura. Pero para ellos hay también estrategias distintas. Por ejemplo, programas de radio, donde ellos van a escuchar la radio con los programas, con los audios que van siguiendo el currículo. Y por supuesto tenemos, cuando todo esto pase, un plan de recuperación para aquellos que no han podido acceder a estas páginas, ¿verdad? Pero para el resto, para la inmensa mayoría, esto es la oportunidad. Yo decía, y creo que se están sumando más personas, ¿verdad?, a hacer un ejercicio de fe, ¿verdad?, de que este realmente va a ser uno de los mejores años, si no es el mejor año para la educación del Paraguay, porque es el año de la apertura al mundo digital, porque es el año de la transformación de paradigmas, ¿verdad?, porque es el año donde vamos a poder llegar a más docentes, porque es el año donde ellos se van a entusiasmar, van a volver a tener esa pasión por estar en el aula virtual en este caso, pero esa pasión que se necesita para influenciar, para llamar la atención, para mover la curiosidad, para encender el fuego, ¿verdad? Decía un filósofo, educar no es llenar un balde, como hemos estado queriendo hacer en los últimos años, claro, tratando de llenar un balde. Educar es encender un fuego, porque eso es lo que le llega a la gente, eso es lo que le transforma a la gente. Y esa oportunidad tenemos hoy. Bueno, y veníamos una de las frases de uno de los maestros más emblemáticos de nuestro país, Ramón Indalecio Cardoso también, y esto va a permitir poder quizás también aprovechar y recabar hacer una recuperación de la memoria histórica de toda nuestra docencia como país, y de cómo podemos ir sistematizando en el día a día, porque todos los días es algo nuevo, decíamos, para cada sector, y también para la educación, de poder quizás tener una memoria viva
de todo lo que ha sido la historia de la docencia en nuestro país, viceministro. Así es, así es. Y esto es tener la oportunidad de usar herramientas que ni siquiera conocíamos, ¿verdad? Que por más que uno sea avesado en esto, uno todos los días descubre algo nuevo, una nueva oportunidad. No es simplemente tener tecnología, ¿verdad? No es simplemente que el chico tenga un celular, sino que lo que sucede entre él y el celular sea algo significativo, ¿verdad? Y esa es la oportunidad que hoy tenemos a través de estas herramientas. Nosotros también podemos no solamente disponibilizar todo el histórico de la clase. Vos, por ejemplo, hablabas de las inundaciones. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, hasta que exista, por ejemplo, la franja costera ya planeada en Ñembucú, que está en proceso ya? Bueno, hasta que eso suceda, podríamos llegar el año que viene a tener una nueva inundación. Claro. ¿Y qué va a suceder con esas aulas? Bueno, aquí está la solución educativa, la solución educativa para esos niños que van a estar fuera de sus aulas físicas. ¿Y qué pasa si queremos reparar el aula? ¿Qué pasa si nosotros queremos crear aunque tenemos nuestra aula física, qué pasa si nosotros queremos visitar a otros alumnos? Visitar a otros alumnos de, por ejemplo, los colegios técnicos, los bachilleratos técnicos en informática, por ejemplo, que son, ¿cuántos? 138, ¿verdad? Sí. 138 que tienen ahora equipamientos nuevos. Esos 138 pueden trabajar en conjunto, ¿verdad? En los proyectos para hacer, por ejemplo, videojuegos educativos, y se hace un proyecto con los 138. ¿verdad? Eso no podíamos hacer antes. Claro. Está de moda y en auge total el diseño de startups, las soluciones para ciertos tipos de problemas. ¿Y cuál es el espíritu de las startups? Que existan talentos distintos integrados. Por eso muchas veces en Estados Unidos, en Europa, se alquilan esos salones inmensos donde distintas compañías se van creando, generalmente son jóvenes, y que en esos espacios colaborativos realmente ocurren las soluciones. Por ejemplo, en el área audiovisual. El área audiovisual es muy compleja, ¿verdad? Hoy tenemos una nueva ley del audiovisual. Y eso, ¿qué significa ese aprendizaje colaborativo? ¿O qué significa esa startup? Que nosotros, que está ahí, el que es especialista de sonido, está en contacto con el director en contacto con los actores. De fotografía. O sea, todos los talentos integrados es que hacen ese milagro. Pero por supuesto, el milagro mayor es amar a la educación, amar a los niños, amar el futuro de los niños. Por eso Ramón Indalecio Cardoso decía, solo el amor hará el milagro. Entonces, si nosotros estamos desapasionados, si nosotros estamos frustrados, si nosotros estamos preocupados, no vamos a ver la oportunidad. Por eso decía Víctor Hugo, hay que hacer un ejercicio de valentía, ¿verdad? Y cruzar esa barrera, ese Rubicón digital, ¿verdad? Ese río que a veces no nos animamos a cruzar. Tenemos que cruzar. Y nosotros vemos los milagros porque todos los días, todas las noches, ¿verdad? Estamos entrando y entran los docentes por primera vez. Eso quería preguntar. ¿Qué dicen los docentes? ¿Cuál es la reacción también de poder estar ahí conectado nada más que porque dentro del subconsciente o del imaginario colectivo es muy difícil hablar con el ministro o el viceministro, sin embargo le tenés ahí en tu pantallita, ¿verdad? Y lo increíble es lo que sucede día tras día, ¿verdad? Que se van integrando los grupos de docentes y al comienzo entran un poco temerosos, ¿verdad? Y luego se va ordenando el diálogo y se van sorprendiendo con lo que sucede. Robert da una clase de demografía, a veces entro yo, anoche hablé de los virus y de repente, ¡pum!, aparece el ministro. Y no pueden creer que el ministro está ahí con ellos, ¿verdad? Claro. Y sucede ese milagro y le llaman a la abuela, viene la abuela, empieza la abuela a interactuar. También, o sea, realmente lo que estamos viendo es extraordinario y nos entusiasma muchísimo porque vemos la oportunidad de cambiar. Viceministro. Sí, no, realmente esto parece muy complicado, aparentemente. Yo realmente tengo que reconocer que fui tal vez uno de los más cuestionadores dentro del equipo a esto porque tenía un montón de barreras mentales que de a poco se fueron rompiendo, reconozco públicamente. Y uno dice... Pero ahora soy el más entusiasmado. Ahora sí, ahora yo digo, y le comparo con el WhatsApp. Toda la gente maneja WhatsApp. Sí. Es como el WhatsApp.
Quédense tranquilos, que no es algo complejo, es muy parecido al WhatsApp. ¿A quién no le gustaría poder? Pero con mil Pero con funcionalidades, más. sí, es increíble. Y como viene de un entorno, de una compañía que hace todo más fácil también. Entonces, Más accesible. es más accesible. Perdamos el miedo, es como el WhatsApp, es crear grupos como WhatsApp, es interactuar, es por turno, es entre todos también. El algoritmo que tiene de lo técnico de transmisión de datos es muy eficiente, tremendamente eficiente. Estuvimos hablando con la gente a 850 kilómetros de Asunción, Sí. en Isla Margarita, sin ningún inconveniente, sin ningún retardo en la comunicación. Y es realmente increíble la facilidad que esto nos acerca. Yo cada día, y nos quedamos horas a la noche, obviamente, interactuando, se pueden dar clases y la gente realmente tiene en esta herramienta una poderosa, un instrumento muy poderoso para poder romper barreras del tiempo, la distancia. Estamos pensando en un montón de otras aplicaciones, por ejemplo, Fernando, clases de refuerzo. Por ejemplo, hay docentes que quieren dar clases de refuerzo. Claro. ¿Qué sé yo? Sábado a las 3 de la tarde, clase de física. Y un docente que quiera dar clase de física. Claro. Y ahí los chicos se conectan y tienen un docente Los fantástico. chicos que no han aprobado el examen, el primer examen, Claro. preparándose para el segundo, Por ejemplo. pueden estar conectados, miles de ellos, a un solo docente en todo el Paraguay. También. Y el mejor docente, encima de repente el que se anima, el que tiene Claro. pasión. Ahí Ahí tenemos un video, Este a video ver. hay que ver si puede tener sonido, pero desde el principio, por Acá favor. en piso, desde el principio. Ahí. Ella es Sarita. Sarita es una alumna de Itacurubí de la Cordillera. Arrancamos de vuelta. Y ¿podemos estos son pedir? los talentos que estamos descubriendo en el mundo digital. A ver, no sé si podemos arrancar, porque no, ahí está. Ahí, si podemos retrasar acá. Sí, por favor. Iniciar. de El vuelta saludo, no se pierdan el saludo de ella. Para tenerlo un poco. Sarita, ¿de dónde es? Itacurubí de la Cordillera. Itacurubí de la Cordillera. ¿Cuántos años tiene Sarita? Tiene 8 no. años. Acá. Ahí Ella está está. explicando la tabla del 2. La tabla del. La tabla del 2. La tabla está del 2. explicando, sí. Y de esa manera, ¿este video Sí. dónde está? Ya se hizo. Este video está en la plataforma, o creo que ya está en la Ya plataforma. está en la plataforma también Sí. del Cuando vemos Ministerio de multiplicación se levanta Educación. ese video. Claro. Cuando sea el día de multiplicación, si no está ahora, ahí estará ese video. Porque este video se hizo como una especie de colaboración de parte de ella hacia el MEC, ¿verdad? La conoció el ministro en Itacurubí y nos encantó a todos por el talento que tiene, ¿verdad? Estamos seguros de que en el futuro va a ser una gran comunicadora, una gran maestra, pero ese talento ya se ve y ese talento sirve para inspirar. Por lo Así tanto, como ella, Fernando, hay miles. hay miles. Ahí está el video, ahí está. Con el audio, a ver si compartimos. Soy Sara y estoy aburrida. Extraño mi escuela 103 de Itacurubí de la Cordillera. Tengo una gran idea. ¿Qué les parece si para poder entretenernos les enseño a multiplicar la tabla del 2? Ok. Como ven, tenemos muchos platitos aquí. Los platitos significan cuántas veces vamos a multiplicar. Vamos a ver el primero. Tenemos un platito. En cada platito tenemos dos elementos. 1, 2. Y los elementos significan el número que vamos a multiplicar. Entonces, esto sería 2 por 1. ¿Y 2 por 1 cuánto es? Vamos a contar. 1, 2. 2 por 1 es igual a 2. ¿Qué les parece si hacemos el siguiente? Porque es muy divertido. Tenemos dos platitos. 1, 2. Entonces sería 2 por 2 veces. Entonces, 2 por 2, ¿cuánto es? Vamos a contar. 1, 2, 3, 4. Es igual a 4. Y así sucesivamente vamos hasta llegar al 2 por 10. Les dejo la tarea para la casa. ¡Chao, chao! Ahí está Sarita con su método de la tabla del 2. Ese es el milagro. Ese es el milagro, ¿verdad? ¿Qué niño no se va a sentir inspirado? Claro. ¿Qué maestro no se va a sentir inspirado? ¿Qué padre no se va a sentir inspirado? Eso es lo que queremos para el Paraguay.
Bueno, y esto va a permitir realmente que este tipo de colaboraciones puedan verse plasmadas en las herramientas. Claro. Como bien decíamos, esto es un día a día. Claro, porque pensemos la circunstancia de no tener estas herramientas, por ejemplo. Aunque no exista una pandemia, los cambios que se proponen serían muy lentos, ¿verdad? En términos físicos, estar frente a los 80.000 docentes del Paraguay del sistema público, los 20.000, 30.000 del sistema privado, ¿cuánto tiempo nos llevaría eso? ¿Cuánto tiempo nos llevaría poder hacer concursos de nivel nacional con presencia física de los alumnos y de los tutores o de los maestros? ¿Cuánto tiempo nos llevaría que a nivel administrativo podamos estar en contacto todos los días? Por ejemplo, hoy las reuniones entre los 18 en realidad, porque son los directores departamentales, Capital tiene el suyo, entonces son 18 en total. ¿Cuánto tiempo nos llevaría hacer o cuántos recursos nos llevaría hacer que todos los días ellos estén reunidos? Bueno, eso está sucediendo ya hace varias semanas. Todos los días ellos están reunidos. A veces entro yo, a veces entra Robert, a veces entra Celeste Bancuello, a veces entra el ministro, generalmente entra el ministro. Y están ahí. Está la directora departamental que está bajando las informaciones, las decisiones, las resoluciones. O sea, en tiempo real ellos están enterados perfectamente de todas las disposiciones, de las innovaciones pedagógicas. Eso está sucediendo ya ahora. Y solamente te estoy mostrando la punta de la pirámide. Claro. Lo que va a suceder en el aula es tan extraordinario como lo que está sucediendo hoy a nivel de la administración del MEC. Y eso gracias a este tipo de innovaciones tecnológicas. Esto ya está disponible, ya puede empezar a explorarse también, viceministro. Obviamente que los docentes, así como directores y supervisores, ya manejan la información y tienen las coordenadas para poder orientar a toda la comunidad educativa. Dos cosas muy importantes, Jenny. En primer lugar, ambas plataformas están totalmente operativas, pero en el caso del Teams se están creando las cuentas de usuario. Sí. Eso significa que si vos sos docente, en este momento en el área informática del MEC están creando tu cuenta de usuario y tu clave que te va a llegar. En este momento ya tenemos incluidos aproximadamente 34.000 docentes con cuentas de usuarios y con su clave de ingreso. Ya tenemos 1.800 escuelas creadas digitalmente, ya tenemos escuelas, claro, escuelas. Y a partir de la escuela se va creando el aula de cada escuela. Las secciones. Ahora, y se están creando las 60.000 secciones, que corresponden a 45.000 aulas físicas, porque a veces en un aula hay más de una sección. Claro. Entonces, mañana y tarde, por ejemplo. Y entonces eso, tenemos que crear finalmente, en los próximos días, 60.000 de esos espacios. Entonces, es un proceso que va creciendo. ¿Y cuántos alumnos? Bueno, ¿cuántos alumnos? Probablemente ya estamos por los 150.000 o 200.000 creados en este momento, las cuentas de usuario y las claves de ingreso. Cuando el alumno reciba su cuenta de usuario, va a saber cómo ingresar y va a tener su propia clave, que es al principio, la primera vez va a ser su propio número de cédula, pero luego tiene que ingresar y hacer un cambio, para que solo él o su padre o su madre puedan acceder ahí. La licencia es perpetua, nos decías, viceministro, algo que va a permitir también que al culminar un ciclo educativo, el joven, ya el egresado, pueda tener todo el historial incluso. En todo este mar... En términos burocráticos es una facilidad tremenda. Así es, y en todo este mar de incertidumbre que vive el mundo, ¿verdad? Que hoy yo le veo al mundo arrodillado frente a un virus, ¿verdad? En este mar de malas noticias, ¿verdad? Creo que esta es la mejor noticia en mucho tiempo. Para la educación del Paraguay, es la mejor noticia. Que podamos encarar esta solución informática, esta estrategia que estamos seguros que va a dar mucho fruto. Y de hecho que esta experiencia va a servir a otras áreas. De hecho, nosotros aquí, como Ministerio de Comunicación, estamos en el gran proyecto de la Agenda Digital
En la salud se está también con el gran desafío de poder crear todas estas soluciones a modo de acercar a la gente en medio de una pandemia. Incluso ya estamos viendo que a nivel mundial los científicos, los médicos, toda esa comunidad que está detrás de la vacuna lo hacen de esta manera, desde diferentes partes del mundo. Así es, y Paraguay en cierto modo en esto está a la vanguardia porque en las decisiones que está tomando, porque hay otros países también, o sea, en realidad todos los países están encarando algún tipo de solución informática, sí, pero esta en particular es muy especial porque es muy poderosa, puede administrar millones de usuarios al mismo tiempo, ¿verdad? Esta plataforma probablemente tenga unos 50 millones de usuarios en este momento, ¿verdad? Y eso significa, hay países como Ecuador, República Dominicana, México, que también están empezando este proceso con esta plataforma, pero Paraguay ha tomado la decisión de incorporar a todo el sistema público, de universalizar el sistema público, no simplemente como un proyecto piloto, sino ya para usar la herramienta en todo el sistema. Por eso es tan importante y tan relevante, ¿verdad? Ayer tuvimos una reunión virtual, por supuesto, con los directivos de Microsoft y había gente de todas partes interactuando con nosotros a nivel directivo del MEC y contándonos de cuál es la estrategia, ¿verdad? Que ellos proponen. Ellos proponen, por ejemplo, una capacitación docente ya para iniciar con unos 8.000 docentes ahora mismo a cargo de ellos. Todo esto es... Claro. No tiene costo para el Estado. Todo el acompañamiento no tiene costo para el Estado paraguayo, por eso es tan importante lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces, todos esos recursos que estábamos utilizando en hacer las formaciones presenciales, ahora van a ser redirigidos hacia otras áreas importantes, como por ejemplo, todo lo que tiene que tener la escuela en términos físicos, ¿verdad? O sea, estamos muy contentos por eso. Viceministro Cano. Pero realmente uno a medida que va pensando dice, esta es la solución a muchos problemas que tiene la educación hoy. Tenemos el desafío en inglés, por ejemplo, Fernando. Exacto. Y tenemos pocos profesores de inglés y una enorme demanda de que los jóvenes tienen que salir con esas capacidades ya hoy. Entonces, esto rompe las barreras del tiempo. A la distancia, un buen docente de inglés, si sincronizamos los horarios, puede estar en un lugar línea y estar en 40, 50 secciones en simultáneo, con lo cual estamos nivelando para arriba lo que sería la calidad educativa. O sea, también es una herramienta que nos va a permitir a nosotros resolver muchos problemas que hoy, así con el esquema tradicional, no tienen solución inmediata. Y los jóvenes y la sociedad necesitan una respuesta mucho más rápida. Y parte de ese sistema son los institutos de formación docente. Claro, también. La viceministra Mancuello tiene ahora reuniones virtuales con los institutos de formación docente. Y eso va a permitir que el docente que se forme ya salga al sistema con el inglés, por ejemplo, o con otro lenguaje que es el lenguaje informático. Hoy no podemos pensar en un docente que salga de la formación docente sin esas herramientas, porque hoy, como decía Michael Berg, quizás el analfabetismo del siglo XXI es el monolingüismo, o sea, necesitamos, y nosotros ya somos bilingües, o sea, vamos a ser trilingües y cuatrilingües ahora. Con más elementos incluso. Claro. Hubo un tiempo en que este sistema de las clases virtuales estaba tan desprestigiado que después fue cambiando obviamente también el concepto público y de la opinión pública que se tenía de la educación a distancia. Por mucho tiempo se decía que había universidades fantasmas detrás de ciertas carreras. Sin embargo, hoy esta es la vanguardia. Y ya lo decía el propio viceministro Cano, se mostraba reacio quizás a algunas propuestas, pero cuando uno va ingresando y va conociendo en la piel, va cambiando de parecer. Totalmente, es así. Sin duda, lo vemos todos los días. Todos los días, así que bueno, el mensaje a toda la comunidad educativa, no solamente a los docentes, a los chicos, a los padres, a todos en general, es que tomemos esto como una oportunidad en medio de una situación nunca antes vivida. Tenemos la posibilidad de no parar la educación cuando hace 15 días se planteaba aquel espanto de la conferencia de prensa donde se decía las clases se suspenden, y que en Paraguay las clases se suspendan es un parámetro muy fuerte culturalmente, porque todos tenemos algún que otro niño, vecino que va a la escuela, y que paren las clases es realmente algo que asustó. Pero sin embargo después se vino esto, y esta es la oportunidad a partir de ahora.
solo sucedía en las guerras y en las revoluciones, ¿verdad? Exacto. En la guerra de la Triple Alianza no hubo clases, en 1922 no hubo clases por la revolución y por supuesto en la guerra del Chaco. Entonces hoy estamos en guerra, pero en esta oportunidad vamos a volver a vencer y estamos seguros de eso, absolutamente convencidos. Viceministro Cano, bueno, damos el mensaje esperanzador, que se animen, que esto es un desafío. Sí, realmente, y uno todos los días aprende. Cada vez que uno se mete en esta plataforma y comienza a interactuar, entiende sus bondades. Había sido muy complicado, es súper sencillo, es el entorno muy parecido al que todo el día la gente está con su WhatsApp, es parecido a eso, con unos complementos que lo hacen mucho más útil. Así que animarse maestros, animarse toda la comunidad educativa, que lo que se vino para quedarse. Y repetimos el mensaje, tan deroga, ¿verdad? Tan deroga. Ahí está la alternativa por el momento. Es fácil encontrar esto, ya lo dicen las grandes campañas mundiales, ¿verdad? Es fácil encontrar esto en casa. Lo difícil va a ser encontrar respirador para todos, ¿verdad? Así que quedémonos en casa, esta es la herramienta. Animémonos, involucrémonos nosotros los padres, tíos, abuelos, con los chicos, con los adolescentes, a quizás ver también otro tipo de educación, cambiar por completo el paradigma. Vamos a tener que cambiar, o sea, ya leí algo por ahí. Esto no va a volver a la normalidad porque esa normalidad no estaba bien. Así que a partir de ahora también va a implicar para nosotros mismos asumir que ese modelo ya no va más. Ya no. Y a partir de ahora, este tipo de soluciones. Así que a ambos viceministros, gracias por acercarse aquí en medio de la pandemia. Estamos ahí midiendo los centímetros con todos los cuidados correspondientes. Así que es inmenso este esfuerzo. Saludamos al compañero Ernesto Almada, que está ahí también en la comunicación. Un compañero a quien seguimos esperando aquí en estudios. Así que gracias, Ernesto, a todo el equipo del Ministerio de Educación, mucha fuerza porque sabemos que no son días fáciles, son días duros, pero con estos resultados. Y esta es la satisfacción que se ve. Hoy estamos viendo el nombre de Paraguay en todo el mundo, con las medidas que se han tomado a nivel gubernamental, y esto que hicieron ustedes, venir a explicarnos. Decíamos, no va a durar una hora, nos pasamos una hora, señores, les digo que nos pasamos los 60 minutos. Esto es información pública, información que la gente necesita. Así que, viceministro Griffith, viceministro Cano, muchas gracias a ambos. Gracias por el espacio. Éxitos y buen retorno a sus hogares. Directo a la casita. Así es. Vamos a mensajear a las esposas para ver si llegan a casa. En 15 minutos más o menos ya tienen que estar en la casa. Bien. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Con nosotros aquí Fernando Griffith, viceministro de Culto, y el viceministro Robert Cano, viceministro de Educación Escolar Básica. Las nuevas aulas virtuales del Ministerio de Educación ya disponible a nivel nacional. Breve pausa y ya seguimos.